Bienvenidos a Élite Consultores Empresariales, le damos la bienvenida a Transformando Empresas. Hoy hablaremos en los espacios, tendremos estrategia, innovación, liderazgo, crecimiento empresarial y estaremos conversando muy especialmente de lo que es la cultura empresarial. Les doy la bienvenida, les habla Claudia Patricia Ruiz, Jaime Beltrán, José Antonio López. Y comenzaremos entonces a hablar de cultura organizacional. Quisiera tener una reflexión importante con nuestro público de qué significa la cultura organizacional en las compañías y en las empresas. Quiero entonces que intervengas, Antonio, para contarnos. La cultura organizacional es la columna vertebral de las empresas, porque a partir de la cultura organizacional es donde se identifica la organización, es su sello, su impronta, la forma, la manera de actuar y de comportarse la organización. Incluso a través de la cultura es donde se genera la identidad de la empresa y es bien importante que esté articulado con todo el proceso de selección. ¿Cómo interviene esto entonces en los colaboradores, ese tema de cultura? Claro, siendo la cultura, la personalidad de la organización es determinante en la forma como los colaboradores miran la interacción al interior de la empresa. Es importante, ahora que hablamos de cultura, hablar de los elementos visibles y los elementos invisibles de la empresa. ¿Cuáles son esos elementos visibles? Sabemos que los elementos visibles de una organización son la marca, o sea, el nombre que la empresa tiene. A veces hay empresas que tienen un eslogan, ¿cierto? Algunos tienen un jingle de la organización. Esos serían los elementos visibles. Pero hay unos elementos que son los elementos realmente importantes al interior de la compañía, que es lo que llamamos los elementos invisibles de la compañía. ¿Por qué se llaman invisibles? Porque para poder conocer esos elementos de la compañía o esos componentes, tenemos que haber hecho una inmersión o trabajar en la misma. ¿Cuáles son ellos? El tema de los ritos, los rituales que ocurren a veces en las empresas, el tema de los símbolos, que hay símbolos internos que se manejan en la compañía, algún lenguaje, porque dentro de las empresas y en cada una de las unidades de las empresas se manejan unos lenguajes específicos. Esos son algunos elementos invisibles, llamamos invisibles porque para poder conocerlo hay que estar dentro de la organización, pero que son determinantes para modificar o evidenciar la cualidad que tiene la organización. Es como que fuera un ser vivo. José, vos que manejas el tema de cultura, ¿qué más nos contás? Bueno, lo que mencionábamos ahorita, esa relación entre la cultura organizacional y la vinculación de los empleados a la misma. Es muy relevante porque en el proceso de selección la organización debe ser muy rigurosa en mirar que haya una articulación, que haya una identidad entre el proyecto de vida de las personas versus la organización. Porque eso de entrada va generando el sentido de pertenencia y en palabras de pronto muy coloquiales, que la gente no llegue a la empresa como para escamparse o porque no tiene nada más que hacer, sino que realmente vincule a la organización con su proyecto de vida. ¿Y qué tan importante es esa parte de cultura organizacional frente a los cambios que hay de mercado? ¿Cómo puede eso brindar o impactar positivo o negativamente dentro de ellos? Bueno, los cambios de mercado de alguna manera afectan la cultura organizacional. Es claro que la cultura organizacional se derrama de quien toma las decisiones a quien de alguna manera es quien las implementa. Por lo tanto, la cultura organizacional la define generalmente el dueño, el propietario, el directivo. Y a partir de esas directrices o ejemplos que manda ese propietario es que las personas constitutivas de la organización empiezan a comportarse. El entorno de alguna manera está impactando sobre todo en las organizaciones de hoy. Sabemos que los entornos de hoy son muy dinámicos. Los cambios a nivel de competitividad entre las organizaciones y los cambios en los entornos tecnológicos, demográficos, culturales, han modificado de gran manera el comportamiento interno que tienen las compañías. No sé si me quieren aportar algo más. Quiero complementar algo ahí con lo que está diciendo Jaime, y es que la cultura organizacional es única. Puede sonar como muy peyorativo, pero es real.
no encontramos en un contexto organizacional dos empresas con la misma cultura. ¿Y dónde uno puede identificar eso o validar eso? Cuando hay un proceso de fusión o de alianzas. En las fusiones, uno ve que cuando hay fusiones organizacionales son empresas del mismo sector. Y cuando uno empieza ya, como lo decía Jaime, a habitar, estar ahí, digamos, en el interior de la organización, se da uno cuenta que las personas que venían de una organización, desde sus mismos ritos, desde su misma simbología, desde su comportamiento, es diferente a la otra persona que viene de la otra empresa. Lo que buscan las empresas en el proceso de fusión es justamente que a través de ese interactuar, de ese compartir, se vaya generando una nueva cultura. Ahí me baso en decir que cada organización tiene su propia cultura organizacional y no podemos copiar símbolos o rasgos de otra de manera genérica, no. Eso se va construyendo desde el actuar de cada persona y sobre todo desde el direccionamiento de los líderes de la organización. ¿Qué problemáticas son las que más se ven en ese tema de cultura organizacional? Realmente cuando hay fusiones, que es algo que está mencionando José Antonio, pueden ocurrir algunos inconvenientes que impactan el clima organizacional. ¿A qué nos referimos con inconvenientes? Cuando hay fusiones, claro, como cada empresa es un ser vivo distinto, al unirse siempre habrá una cultura más fuerte que la otra. Pasa cuando hay integración incluso entre los seres humanos. ¿Qué puede ocasionar eso? Puede ocasionar que la cultura más fuerte transforme y de alguna manera absorba la cultura organizacional de la compañía más débil, a tal punto que pueden perderse elementos identitarios de la cultura receptora, como pueden ser, por ejemplo, el cambio de uniforme. Lo hemos visto en compañías del sector, de diferentes sectores en el medio antioqueño y en el medio colombiano. Entonces, ¿qué pasa? La compañía más fuerte trata de imponer, y de hecho no es que lo haga de forma consciente en muchos casos, sino que de manera inconsciente va empezando a transmitir costumbres que son muy fuertes y que hacen que la empresa que tiene esa cultura más débil asuma cambio de uniforme, cambio de eslogan, cambio de comportamientos. Entonces es determinante. Y eso impacta el clima organizacional, entendiendo que es un tema que hablaremos en otro de nuestros programas, pero hablamos de clima organizacional como aquel conjunto de percepciones que hacen que las personas se sientan contentas o no se sientan muy contentas al interior de las compañías. Complementando lo que dice Jaime, partimos de la base que las organizaciones son seres vivos. Es ahí donde viene toda la teoría de la autopoiesis. Somos seres vivos y a través de ese ser vivo entra el tema emocional. Entonces lo que usted decía es cierto, Jaime. ¿Quién es el que va generando como digamos, mayor poder en esa cultura organizacional cuando hay una fusión? La empresa que compra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los que pertenecen a la empresa que compró las acciones o la que fusionó a la otra organización se sienten como que, nosotros los compramos. Y los otros sienten como un complejo de inferioridad de decir, ¿qué va a pasar conmigo? Y ahí es donde empiezan los miedos y los temores, que si yo no hago lo que dice el jefe del que compró, entonces a mí me van a desvincular. O incluso le dicen en el argot popular que hay caramelos repetidos, sobre todo a nivel de líderes, porque como hay dos empresas fusionadas, quedan dos cargos iguales. Y desafortunadamente hay que decirlo, en la mayoría de los casos, con excepciones como todo en la vida, siempre queda el líder de la empresa que compró. Es importante, de acuerdo a lo que nosotros estamos conversando, cómo esa cultura organizacional, sin lugar a dudas, se vuelve abierta a esos cambios, a esos procesos, a esas actividades que se hacen tanto interna como externamente por temas como lo que mencionan ustedes, esas compras que hay de una empresa a otra, esas transformaciones donde todo el mundo pues le da cierto temor muchas veces de estar en ese medio. ¿Qué otras cosas o errores ustedes ven frente a eso? Bueno, yo digo que los errores podrían estar enfocados en el comportamiento de los individuos. En las organizaciones que hay unas reestructuraciones de formas abruptas y que hay despidos masivos, ahí se presenta una evidencia latente del choque cultural, ¿cierto? Hay unas personas que llevan quizás mucho tiempo en una organización, en la compañía llevan 20, 25 años, hay una oleada de personal nuevo
¿cierto? Hay unos despidos, hay unos nuevos ingresos, personas. Ahora, hay una cosa que es muy importante y que yo creo que eso daría para muchos más programas, y es el tema de la cultura dependiendo del componente etario o de edad del trabajador. Ahora, los jóvenes, las personas muy jóvenes vienen, y es normal que pase, vienen con unas costumbres y unos comportamientos que en muchos casos, y que es normal, chocan con aquellas personas que llevan 25 o 30 años en una compañía, y existe un choque cultural que, como lo decíamos ahorita, puede ocasionar un impacto muy fuerte en el clima organizacional. Entonces, hay muchos problemas que se pueden presentar con el tema de la cultura organizacional. ¿De qué depende entonces? Que aquella persona que ejerce el liderazgo al interior de la compañía asuma con toda responsabilidad el rol de líder para evitar esos choques y esos enfrentamientos que eventualmente se puedan presentar. Un elemento fundamental ahí son dos temas que más adelante vamos a profundizar también en estos encuentros, en estos conversatorios: el tema de la gestión del cambio y el tema de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando hay estos cambios culturales, ¿cierto? Debe haber una agenda de cambio programada desde la alta dirección, y debe haber todo un plan de comunicación que minimice el famoso que por ahí andan diciendo a cuánto van a despedir, qué va a pasar con la empresa, quién es el que va a tomar el poder. Cuando la comunicación se hace de manera transparente, natural, espontánea y desde la alta dirección, es decir, que se minimicen los intermediarios o esos vacíos informativos, con un agravante: como la gente está tocada emocionalmente, casi siempre las emociones son negativas. Es decir, ¿qué va a pasar aquí? Y empieza la gente a especular y a traer a colación ejemplos de parientes. Es que mi tía trabajaba en tal empresa y cuando hubo la fusión la despidieron. Entonces eso genera mucho temor, angustia, miedo. Entonces, repito, ahí es muy importante tener una agenda fundamental de gestión del cambio y todo el tema de comunicación. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Recuerdo que también en una de mis experiencias laborales, en una de las grandes compañías de acá, de Medellín, una de las cosas se empezó a contar el tema de la excisión de dos de las compañías, donde tuvimos que preparar específicamente a través de varios subgrupos, ¿cierto? Subcomités específicos, toda esa parte de comportamientos, de análisis, de sustos, de miedos frente a esos cambios que venían a nivel empresarial. Duramos en esa compañía para poder concientizar, porque eran muchísimos trabajadores o empleados o colaboradores, cerca de 3 años haciendo esos subcomités para poder traer una nueva cultura. ¿Qué piensan ustedes de eso desde el punto de vista profesional? Si me permiten, pues no voy a decir nombres de empresas, pues claro, porque la idea no es mencionar pues empresas acá, pero también fue un trabajo de consultoría muy interesante. En la fusión de dos empresas, yo recuerdo que en primera instancia, yo creo que de manera muy acertada, la organización que compró contrató a unos consultores externos. Esos consultores externos hicieron todo un proceso de selección donde, por ejemplo, generaron un grupo de facilitadores internos, 20, 10 de origen de una organización, 10 de origen de otra, ¿sí? Y se trabajaron 3 módulos bien interesantes. Recuerdo que el primer módulo se llamaba Mi Realidad, el segundo módulo Tu Realidad y el tercer módulo Nuestra Realidad, porque eso es una fusión y eso es un cambio cultural. Esta es tu cultura, esta era tu cultura, esta era mi cultura, ahora vamos a crear una nueva cultura. Y se hizo con unas herramientas muy didácticas, muy participativo, muy chévere, y se organizaban grupos de 20 personas, 10 de origen de una empresa, 10 de origen de la otra y 2 facilitadores, uno de origen de una empresa y otro de origen de otra, y era una cosa súper espectacular. Eso generó, yo creo que unos avances muy chéveres y una construcción muy de una nueva cultura. Sin embargo, al inicio, pues por lo que estábamos diciendo del tema emocional, se veían preferencias, pues eso no se puede descartar. Por eso desde Élite Consultores Empresariales estamos con ustedes para poder generar estos procesos. ¿Y qué opinas tú? Yo creo que es muy importante que les dejemos claros a nuestros oyentes que nosotros prestamos servicios para hacer estudios de cultura organizacional, de clima organizacional, y
Tuvimos una experiencia muy interesante hace un tiempo en el tema de comunicación asertiva. De hecho, estamos en la posibilidad de brindarles capacitaciones en comunicación asertiva porque en la medida en que la comunicación sea asertiva, generará un impacto mucho menor en el choque de culturas al interior de la organización y cuando hayan personas nuevas que ingresen a la misma. Acompáñanos Suscríbete. Comparte. en Elite Consultores Empresariales.